Dice el libro de Mateo capítulo 27, versículo 38 en adelante: con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. ¿Puede haber algo hermoso en un instrumento usado para tortura y muerte de criminales? Bueno, si es Jesús quien está ahí, sí es hermoso. La hermosura de la cruz tuvo lugar en una semana normal, implicando a gente de carne y hueso y a un Jesús de carne y hueso. Pero, ¿qué significado puede tener esto para nuestra vida? Primero, Dios nos llama en un mundo real. No se comunica haciendo trucos. No se comunica amontonando estrellas en el cielo o reencarnando abuelos sacados de la tumba. Él no nos hablará mediante voces en un campo de maíz o a través de un hombrecito gordo en una tierra llamada la tierra de Oz. Lo cierto es que a veces hemos anhelado que Dios fuera como un genio de la lámpara maravillosa o que se comunicara haciendo trucos fantásticos. ¿Cómo se relaciona la importancia que la Biblia le otorga a la fe con los métodos normales en que Dios se comunica? Bueno, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice simplemente: así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hechos capítulo 10 nos relata cómo, cómo un ángel le dijo a Cornelio que mandara a buscar a Pedro para que éste les pudiera explicar el evangelio al centurión. Puesto que el ángel no tuvo dificultades en comunicarse con Cornelio, la pregunta es: ¿por qué el mismo ángel no le explicó el evangelio a Cornelio? Bueno, la respuesta está en lo que escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 16 al 18, donde entre otras cosas ese pasaje habla que Dios nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, nombrándonos embajadores de Cristo. Por tanto, no nos perdamos lo imposible por mirar a lo increíble. Dios habla en nuestro mundo. Solo tenemos que aprender a escucharlo. Prestemos a su voz en medio de lo ordinario. Y vale la pena reflexionar en este punto lo que está escrito ahí en la escritura, en el Salmo, primero en el Salmo capítulo 19, versículo 1 al 4, donde habla y dice la escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y antes
ahí en el libro de Job, en el capítulo 12, en un pasaje de verdad increíble y fantástico, capítulo 12, versículo 7 al 10, donde la escritura habla y dice, capítulo 12, versículos 7 al 10, dice la palabra de Dios, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Dios la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el aliento de todo el género humano. Y hasta el día de hoy, Dios sigue hablando a través de lo ordinario. Por eso Pablo dijo en Hechos capítulo 17, versículo 24, 25 y 27, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y el versículo 27 termina diciendo, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios en lo común, Dios en lo simple. En aquella última semana, aquellos que demandaban milagros no vieron ninguno y se perdieron el mayor de todos. Se perdieron el momento en que una tumba para los muertos se convirtió en el trono de un rey, y la cruz, instrumento de sufrimiento y tortura, sigue hasta el día de hoy produciendo milagros en la vida de aquellos que se acercan y doblan rodilla delante de él. Un ejemplo de esto es la historia de Wendy. La voy a compartir tal como la encontré, tal como la leí. Dice, ahí estaba yo, arrodillada con la Biblia abierta, en el pasaje que ya leímos, Mateo 27, 38 al 44, convenciéndome más y más que si Jesús en la cruz no tenía el poder de salvarse a sí mismo, menos lo iba a hacer en mi vida. En la mano tenía yo el cuchillo más agudo y filoso que pude encontrar, y mis palabras eran más cortantes aún. Jesús, tú eres un falso y un mentiroso. Tú eres el culpable de todo mi dolor. ¿Qué puede llevar a una persona a sentirse tan rencorosa y desesperada? ¿Cómo había llegado Wendy a este punto? Bueno, no mucho antes me parecía, dice ella, que yo tenía todo lo que pudiera desear. Una familia unida, padres cariñosos, varios amigos, una casa grande y dinero para comprar todo lo que quisiera. Pronto obtendría mi título universitario, me casaría con el hombre a quien amaba e iniciaría mi propia familia. Incluso mi vida espiritual lucía bien. Yo iba a la iglesia cada semana con mi familia y sabía todo acerca de Dios y su amor. Bueno, eso es lo que yo suponía. Además de leer muchos libros teológicos y muchos libros de ciencia que reforzaban mi conocimiento del mundo y de la vida. De pronto, la vida comienza a desmoronarse. Por debajo de todo esto, el tejido de mi familia empezaba a romperse por completo. Mis hermanos hicieron amistades con gente de malos caminos. Mis padres luchaban por salvar su matrimonio, y a pesar de que mi vida parecía avanzar según lo planeado, por las noches yo lloraba hasta dormirme, sintiéndome sola, deprimida y vacía. Fue entonces cuando mi novio rompió conmigo y el mundo se me vino abajo. Comencé a pasar por etapas de cólera extrema, rencor, desorientación y desesperación. A todos los que se me ocurría les culpaba de mi situación, mi exnovio, mi familia
mis amigos y especialmente yo misma. Comencé a aislarme de todos los que se preocupaban por mí y para aliviar el dolor comencé a beber en exceso y algunas veces me drogaba. Una vez que superé el choque inicial del rompimiento y el trastorno de que éste me había ocasionado, traté de reordenar mi vida, antes que nada con mi novio. En un esfuerzo desesperado por reconquistarlo, me dediqué a mejorar mi aspecto haciendo ejercicios y adoptando una dieta tan rigurosa que desarrollé un desorden nutricional. Me iba días enteros de compras y volvía con prendas exclusivas y joyas muy caras con la idea de mostrarle a mi exnovio lo que se estaba perdiendo. Pero todo lo que pude fue conseguir una deuda de más de 100,000 pesos y un profundo sentido de desconsuelo y desdicha. Tenía miedo de despertarme por las mañanas porque la gravedad de toda la situación era un peso demasiado grande para mí. Por eso decidí que simplemente ya no valía la pena seguir viviendo. Muéstrame. Así fue como llegué aquel día y sola en el cuarto de oración decidí quitarme la vida. Pero algo en mí seguramente deseaba encontrar algún motivo para vivir, porque me encontré no solo acusando a Jesús, sino desafiándolo, tal y como lo hicieron los líderes religiosos. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Yo quería que me convenciera de no llevar a cabo mi decisión. Si tú realmente me amas, le decía yo, muéstrame quién eres. Nada, 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 solo un profundo silencio. Entonces agarré el cuchillo con más fuerza aún y puse la hoja contra las venas de mi muñeca, preparándome para iniciar el corte. Pero no pude hacerlo. Sollozando sin control, caí al suelo. Nada me resultaba bien, ni siquiera esto. En realidad, yo no tenía el coraje para hacerlo. Mientras yacía postrada, presa del llanto, meditando en el pasaje y viendo esa cruz de tormento con Jesús ahí y del cual todos se burlaban, ¿cómo podía él ayudarme? Entonces percibí alrededor de mí el resplandor de una luz blanca muy brillante que iluminaba todo el cuarto. Incluso con los ojos cerrados podía yo ver la luz. También sentí un calor que jamás había sentido antes, y en mi interior, en mi corazón, escuché claramente una voz que me decía: Wendy, yo te amo, siempre te he amado con amor eterno. Yo te he querido desde antes de la fundación del mundo. Ahí empecé a sentir un gran alivio en mi corazón a medida que esas dulces y tiernas palabras penetraban en mi ser, y sentí que el peso del dolor comenzaba a disminuir y me sentí consolada y apreciada. Una quietud inexplicable empezó a brotar de mi interior y los pensamientos de suicidio desaparecieron por completo. Más bien me sentí llena de paz y de esperanza. Ahora sí quería vivir. Jesús vive. Esta fue la primera vez que experimenté la presencia del Señor y puedo decir con toda honestidad que ese día lo conocí o me convencí de que el Señor era mi Salvador. Jesús me salvó literalmente de quitarme la vida. Esa noche Jesús llegó a ser alguien que yo conocía en persona, no solo alguien de quien había oído hablar, y entonces acepté su plan de salvación. En los días y meses siguientes vi que mi vida empezaba a reconstruirse desde sus bases. Ya no tenía mis sesiones de autocondenación, ni de sentir lástima de mí misma, ni arremetía contra mis hermanos y mi familia, y menos mis amigos. Sentía una paz profunda y había encontrado el amor que yo añoraba cuando lloraba hasta dormirme, pero sobre todo tenía una nueva esperanza. En lugar de temer despertarme por la mañana, comenzaba cada día
con la sensación de que algo bueno y grande iba a suceder. También descubrí un nuevo deseo de ir a la iglesia. ¿Cómo pude haberla encontrado aburrida o rutinaria? Quise estar con Jesús y conocerlo cada vez mejor. Si en un instante Él pudo llenarme de tanta esperanza y paz, ¿cuánto más sería lo que tenía reservado para mí? Empecé a buscarlo, leyendo y escudriñando la Biblia, y las Escrituras comenzaron a cobrar vida delante de mis propios ojos. Una y otra vez encontré versículos que reafirmaban el convencimiento que ahora tenía de cuánto Dios me ama y de que el Señor incluso se deleita conmigo. Recordaba un salmo que dice: tú me conoces, Señor, profundamente, tú conoces cuando me siento y me levanto, desde lejos sabes mis pensamientos, tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas, soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Salmo 138, versículo 2. Antes me parecía que Dios estaba tan distante de mí que era casi inexistente, pero ahora yo veía que estaba realmente muy cerca y actuando en mi vida día a día, discípula suya, pero incluso con esta paz recién descubierta, las dificultades de la vida no desaparecieron como por arte de magia. Perdonar a mi novio fue un proceso largo y difícil, y cuando el Señor me mostró que yo también le había causado daño a este hombre y que tenía que pedirle perdón, pasaron 2 años antes de que pudiera hacerlo. La bulimia y la adicción a las compras, al alcohol, a las drogas tampoco desaparecieron de la noche a la mañana. Con la ayuda de mi familia pude afiliarme a un gimnasio, volver a comer alimentos saludables y sobre todo pagar todas mis deudas. La aceptación de mí misma y la inseguridad siguen siendo una lucha diaria, pero estoy aprendiendo a no verme como me veía antes, sino a aceptar la verdad de cómo me ve Dios, en lugar de dejarme convencer por ideas falsas de que soy gorda y no tan inteligente, ni deseable, ni bonita como quisiera. Estoy aprendiendo a combatir esos pensamientos, afirmando las cualidades que Dios dice que yo tengo. Soy capaz, magnífica, bendecida y hermosa. Al principio me parecía realmente extraño e incómodo afirmar estas cosas, pero conforme he seguido insistiendo, las falsedades van perdiendo su garra en mí y en mí se va reafirmando mi confianza como hija querida de Dios. Lo que me ha ayudado sobremanera es que me uní a un grupo de oración cercano en el que encontré muchos jóvenes que también están buscando profundizar su relación con el Señor y están comprometidos a seguir creciendo juntos en la fe. Con la ayuda de estos amigos he sentido que el Espíritu Santo ha ido cambiando mi forma de pensar y actuar, y he descubierto que tengo el deseo de compartir con cualquier persona la buena noticia de que el Señor es un Salvador real y verdadero. Ahora estoy trabajando en una entidad que ayuda a jóvenes en situación de riesgo y veo que ellos tienen la misma hambre y el vacío que yo tenía. Por eso, cada día quiero vivirlo de una forma que anime a los estudiantes a dirigir sus pasos hacia un Salvador que es real, auténtico y lleno de amor. Jesús, mi Señor, a quien encontré al pie de la cruz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el que él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la hermosura de la cruz. Padre bendito Dios, gracias, gracias Señor, por el sacrificio excelso, extremo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque a través de Él podemos cambiar nuestra vida. Gracias por la oportunidad. Bendice este grupo de oración a cada uno de los integrantes, a nuestras familias, y prepara nuestros corazones para elevar nuestras peticiones y plegarias.
todo lo pongo a tus pies, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien quiera orar, adelante.